Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, entonces vamos a plantearnos, voy a hacer una charla muy corta basado en el Acuerdo 05, pero es para que lo conozcan y para contextualizar lo que vamos a hablar. Yo no sé si yo puedo dirigir la presentación o te voy a... Vale, listo, Fresco. Entonces vas a hacer mi punto, listo. Vale. La idea de hablar de salud tiene una particularidad muy especial y un poco en contexto con lo que venían hablando, que se plantea el derecho fundamental a la educación. El derecho fundamental a la salud se planteó en la ley estatutaria 1751. Lleva 8 o 9 años y no ha sido reglamentada. Es decir, digamos que en muchísimas leyes estatutarias se quedan en eso, en un enunciado sobre un derecho fundamental, y la salud como tal, que está en conexidad con el derecho a la vida directamente, pues no ha podido ser, digamos, estructurado, y la mayoría de los colombianos no ejercen de manera digna el derecho fundamental a la salud. Y es transversal a cada una de las esferas de la vida de las personas, de la sociedad en general. Y hay un problema muy grande en particular, y es porque la salud para el magisterio colombiano y para todo el pueblo colombiano se plantea como ese ejercicio del derecho a buscar quién nos atienda y a ser atendidos cuando nos enfermamos. Es decir, todos nos planteamos la salud cuando estamos enfermos, y es una situación totalmente equívoca. La salud se plantea como un conjunto de bienestar, y el primer punto, cuando llegamos como estructuradores a la Federación Colombiana de Educadores, fue ese. Digamos que aquí están 3, pero en realidad por aquí han pasado varios asesores del Ministerio de Salud actualmente, y el actual director de ADRES, Félix Martínez, como estructurador inicialmente. Entonces, lo primero que nosotros nos planteamos allí es, oigan, miren, no, el sistema de salud del magisterio adolece exactamente lo mismo que tiene el sistema general, y es que es asistencial. Y todos nosotros nos reclamamos el medicamento, nos reclamamos la atención en la consulta del especialista, nos reclamamos la cirugía, la atención a enfermedades catastróficas, pero no nos reclamamos la necesidad de prevenir la enfermedad, ¿sí? La promoción y la prevención de la salud. Así que nosotros lo primero que hicimos fue eso. Sigue, por favor. Y, por supuesto, hay que afectar el tema de la atención. Es decir, si se rompe el equilibrio de la salud y la gente se enferma, entonces atenderla, y atenderla significaba de manera digna y sin barreras, que es lo mismo que nos está pasando en el sistema general. Solamente que en el magisterio, pues, después de que se constituyó en un régimen de excepción preconstitucional, pero además que lo aceptaba la ley 100, uno aspira a que un régimen de excepción tenga mejores condiciones que el régimen general. Ese es como el objetivo fundamental. Y lo que nosotros nos encontramos es que el régimen de excepción tenía mayores deficiencias y un número de quejas mucho mayor en PQRs, en la superintendencia y todo tipo de, además viviéndolo desde las regiones, viviéndolo aquí mismo en Bogotá, donde se supone existen mayores posibilidades de acceso, pues hay una deficiencia muy grande.
sigamos. Así que este modelo fue, digamos, un análisis consensuado por más de 2 años que empezó durante el gobierno Duque y posteriormente con el gobierno Petro. Y es muy importante decir que durante el gobierno Duque no fue factible hacer o llegar a ningún acuerdo porque realmente pretendían introducir al régimen de excepción dentro del régimen general y entregárselo a las EPS, lo cual como un salvavidas a las EPS en realidad, para ellos era un salvavidas económico importante, pero iba a ocurrir más o menos lo que está pasando con las otras EPS, se cierran, van a concentrarse en unas EPS y han deteriorado el servicio de salud de esas EPS a tal punto que pues las grandes incluso están a punto de colapsar, ¿vale? Entonces, ese era un salvavidas que querían lanzarle a las EPS. Sigamos. Las principales limitantes definitivamente es el tema del flujo de recursos. Es decir, si bien la salud es un derecho, en todos los sistemas del mundo, todos los sistemas de salud del mundo, los recursos son limitados. Y ese es un punto crítico. Y para el régimen de excepción también. Y no hay ningún sistema de salud en el mundo que sobreviva si no se previene la enfermedad. Entonces, para darles una idea, los diabéticos y los hipertensos progresan a insuficiencia renal, accidente cerebrovascular y a infartos, enfermedad cardiovascular isquémica. La sola insuficiencia renal en el régimen general se gasta el 10% del presupuesto de salud en solo pacientes con diálisis. Entonces, ¿cuál es el punto? Pues hombre, no podemos permitir que un diabético llegue a diálisis. ¿Y por qué un diabético llega a diálisis? Hombre, porque no tiene los controles, porque no come bien, porque además está en un estado de estrés, no solamente en su espacio familiar, en su entorno social, sino en el entorno laboral. Y ahí introducimos otro punto fundamental, que es el tema del entorno laboral. Y resulta que el magisterio colombiano no tiene un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tiene la atención de la enfermedad laboral, tiene la atención de los accidentes laborales, pero no tiene un sistema que permita prevenir la enfermedad laboral. Y aquí también nos planteaban una dicotomía y era ponerla por separado. En otros, digamos que la idea de FECODE siempre fue mantenerla unida porque a nosotros nos parecía que una persona no se enferma y es una persona en la casa y otra en el trabajo, es la misma persona que se enferma todo el tiempo. Además, los maestros llevan trabajo para la casa permanentemente, su jornada es continua. Entonces, ahí hay una situación en la que no se puede separar la salud de las personas porque estén en el trabajo o en la casa. Sigamos, por favor. Así que todo se planteó en un modelo de atención integral, tratando de unir todos los componentes. Sigamos. El modelo está basado en atención primaria de la salud, con un enfoque de salud familiar y comunitario, articulado a la seguridad y salud en el trabajo. Ese fue el concepto del modelo que nosotros nos planteamos. Insisto, aquí hay siempre un problema, y es el flujo de recursos. Ahorita hablamos sobre esa situación. Sigamos. Los dos componentes se iban a articular a través de la promoción y prevención. Sigamos. Y pues un poco plantear lo que estábamos allí, que era la gestión del riesgo en salud, que es gestionar las personas que tienen algún tipo de riesgo que van a generar algún tipo de patología. Entonces, la promoción y la prevención y la atención primaria, que la gente cree que es el nivel primario de atención, es decir, ir al médico exclusivamente. La atención primaria es un conjunto muchísimo más grande que incluye la detección temprana de enfermedades como el cáncer, la detección temprana de cuando ya se tiene
diabetes e hipertensión para, digamos, mantenerlo allí. Y obviamente mejorar todo, hacer que esa atención primaria sea resolutiva. Ese es otro punto. Los maestros y todos los colombianos estamos convencidos de que debemos tener atención del especialista exclusivamente, pero resulta que los médicos generales tienen unas capacidades de resolución. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué nos pasa con el sistema general? Alguien tiene una gastritis y cuando hay una gastritis, ¿qué hace el médico general? Alguien que le haya pasado. Omeprazol, exacto, pero resulta que todos los médicos sabemos que Colombia está dentro de una región que tiene una alta incidencia de cáncer gástrico, ¿sí? Y todos sabemos que después de los 40 años hay que mandarle una endoscopia. No se la dejan mandar. La idea es que entonces vaya al especialista a pedir la endoscopia. Entonces, como por qué un médico general que sabe que hay que hacer la endoscopia no la puede mandar. Exacto, pero además nosotros exigimos no que me vea el especialista. Pero ¿por qué? Si es que el médico general tiene la capacidad de simplemente decir, oiga, usted está dentro de un área de riesgo, hagamos una endoscopia. Es más, una enfermera es capaz de hacer eso. ¿Ves? Pero tampoco. Entonces, ahí está el punto. Entonces, exactamente. Y entonces, el punto es que se congestiona, por ejemplo, un especialista cuando el nivel de atención primaria debe tener la capacidad de ser resolutivo. Y además porque y no se diga porque nosotros estamos en Bogotá, pero calculen lo que puede ocurrir en las zonas dispersas. O aquí en Bogotá, por fuera, en la periferia, porque eso es absolutamente cierto. Sigamos, por favor. Obviamente nos planteamos la necesidad del enfoque de género, la no discriminación, el fortalecimiento de la salud mental como un elemento muy importante para el magisterio, el estrés laboral y la salud mental y todos los niveles de burnout y de dificultades que genera el ser maestro. Sigamos. Nos planteamos la atención primaria en intramural, extramural, intersectorial, y de la atención primaria generar unos equipos multidisciplinarios de salud que tuvieran la participación de enfermera, médico, psicólogo, nutricionista y una serie de especialidades básicas, pero que además tuvieran una puerta de entrada a ciertas especialidades como ginecología, pediatría. No pudimos lograrlo con medicina interna y medicina familiar porque no era factible por el número de especialistas que existen, pero sí que las personas que tenían enfermedades de riesgo sí tuvieran esa puerta de entrada. Sigamos, por favor. Aquí están los equipos multidisciplinarios. La idea era que estos equipos multidisciplinarios llegaran a todas las casas, un poco en consonancia con lo que nos planteamos en la reforma a la salud. No fue factible esa situación, pero sí logramos que todas las personas y grupos familiares fueran vistos al menos una vez en el año para poderle hacer un seguimiento clínico y del entorno familiar. Sigamos. Todos esos, atención primaria va a generar una demanda inducida y también va a ocurrir en el aspecto laboral. La demanda inducida va a plantear la necesidad de, por ejemplo, cuando se hace la primera consulta o el control de medicina laboral, en vez de decirle, por ejemplo, ay señor, usted tiene un problema en el ojo, vaya, pida cita donde el médico para que el médico lo mande al oftalmólogo y el oftalmólogo le diga, oiga, sí, vamos a hacer eso. Entonces existiera esa interconexión para que el médico laboral simplemente le diera la orden para el oftalmólogo y nos saltábamos todo ese mundo de paseos que le hacen a todos los pacientes en general. Sigamos. La idea de la gestión de riesgos es identificar riesgos, articular y definir cuáles son y cómo se van a atender y buscar las rutas integrales de atención en salud, es decir, para qué lado van, ¿vale? Y la gestión del riesgo, obviamente, incluye el componente laboral articulado al modelo general. Sigamos. Aquí no me detengo mucho, sigamos todos estos cuadritos que son los grupos de riesgo y vamos a las rutas de atención integral de riesgo donde nos planteamos, además de las rutas
que exige el Ministerio de Salud otras rutas adicionales para el cáncer de próstata y para la enfermedad o para la salud mental como tal. Sigamos. Las redes, ya ahora sí, la paciente se enferma, entonces vamos a unas redes de servicio. Y esas redes de servicio básicamente componen, sigamos, lo que ustedes ya conocen, que son las sedes exclusivas del magisterio, las sedes tipo A, B, C y D, que correspondían de acuerdo al número de afiliados, pero también al número al tamaño del centro urbano. Estos centros de atención primaria deberían tener la capacidad de poder remitir, cuando se requiere, a segundo y tercer nivel. Aquí un elemento importante para en progresión del modelo era que normalmente le piden autorización. Entonces nosotros dentro del modelo nos planteamos que la autorización, teniendo claro que casi no hay excepciones, entonces la autorización era la del médico. ¿Por qué tendría que ir a buscar una autorización administrativa cuando el médico igual se le tiene que entregar? Entonces la orden de autorización simplemente correspondería a la del médico. Sigamos. Aquí ya más o menos planteado el tema de lo que estaba hablando ahora, pero hay un punto importante que decir de esta diapo, que se trata de que las personas o la red que se le oferta debía estar en las cercanías. Es decir, pasaba, no acá, pero por ejemplo pasaba en el Tolima o Tolihuila, que la gente de Ibagué tenía un oncólogo al lado, pero la mandaban a Neiva a que los atendieran el oncólogo, porque les resultaba más costo efectivo al prestador. Pues nosotros decimos, no señor, si usted está dentro de la zona y hay quien le presta el servicio dentro de la zona, tiene que ser dentro de la zona. O si no, usted pague todos los costos que corresponde al afiliado de movilidad y demás. Sigamos. Los sistemas de referencia, contrarreferencia, telesalud y todos los servicios complementarios asociados a plataformas tecnológicas que nos permitan hacerle seguimiento y que les quite encima la carga administrativa al afiliado y a la familia para la referencia y la contrarreferencia. Es decir, en otras palabras, usted tiene consulta con el hematólogo, vaya, busque la cita. No, usted tiene que conseguir la cita y hacer, pues para eso se le paga. Sigan. Existir los planes de contingencia, aquí se planteaba hasta ahora el tema de la red principal y red alterna, eso nunca funcionó. Entonces nosotros aquí nos planteamos, primero que habían planes de contingencia y cambiar algo de la red implicaba que necesitaba la autorización del FOMAC, incluyendo a los dos representantes de FECODE en el FOMAC, y además se tenía que asegurar permanentemente la red, es decir, eso que pasaba en que primero me atendían aquí, de pronto al otro día, no, ya no lo atendemos acá, váyase para allá. Entonces tendría que haber una justificación previa y si no le daban el servicio, que en vez de red alterna, se pudiera plantear el hecho de que se justificara el hecho de que ustedes fueran a una consulta por su cuenta y se pudiera hacer el recobro. Eso les duele más a los operadores. Sigamos, el tema de la integración tecnológica, la historia clínica interoperable, que incluyera los dos componentes, el tema de salud general y de la historia laboral, los puntos de dispensación de medicamentos, que también nos planteamos la necesidad de unirlo a plataformas tecnológicas que pudieran hacer seguimiento y vigilar. Lo que pasaba normalmente era que llegaban, le daban la mitad de los medicamentos, venga dentro de 8 días o pasado mañana, y valía más el pasaje que el medicamento, entonces pues yo los compro y allí esta gente se guardaba el asunto. Entonces la plataforma tecnológica permitía definir qué era lo que ordenó el médico, qué es lo que se le entregaba, si quedaban pendientes, pero además
asociado a que existiera algo físico para esa situación, es decir, que ustedes pudieran entrega parcial, etcétera, etcétera. Si eso ocurría, entonces el resto de medicamentos corría a domicilio, es decir, que ellos asumieran el costo de entregar a domicilio. Ahí hay un montón de cosas que se planteaban importantes. Sigamos. Aquí están los puntos de dispensación de medicamentos. Redes integrales, la que sigue. Aquí nos planteábamos otro elemento que exigíamos asegurar la estabilidad laboral no solamente para la parte administrativa, sino para los médicos. Ese era que usted llegaba y el médico, no, ya no trabaja. El especialista se fue, no le pagaron, chao, no pasó nada y otra vez arranque en una situación que obviamente afecta grandemente la relación médico-paciente, la continuidad del tratamiento, la confianza, etcétera, etcétera. Y obviamente allí nos planteamos el tema de la gestión de satisfacción del usuario a través de múltiples canales, página web, WhatsApp, call center, redes sociales y además un sitio donde físicamente la gente que no pudiera o no utilizara las redes ni nada de esas cosas, pues pudiera tener una oficina de atención al usuario y decirle, oiga, hágame esto. Además, vale. Sigamos. Nos pareció muy importante el tema de incluir dentro del plan el tema de cuidados paliativos y de muerte digna dentro del plan, así como la eutanasia también, ¿no? No estaba contemplado esos elementos. Los canales de comunicación, sigamos. Los canales de comunicación, que pues ya los nombré, sigamos. Lo mismo en los canales de comunicación, el sistema de PQRD, que básicamente lo que ustedes ven ahí es muy similar a lo que hizo la superintendencia después. Nosotros ya lo habíamos planteado para el magisterio, que era un sistema de clasificación de las PQR y poder dar atención inmediata a aquellas que tenían riesgo para la vida. Y tener la posibilidad de unos días calendario para aquellas que no tenían ninguna dificultad para esa situación. Sigamos, por favor. Y por supuesto, el tema de la vigilancia. La vigilancia y control era fundamental para nosotros porque, pues en realidad, nunca se ha ejercido una vigilancia y control adecuado, pero no solamente eso, porque la fiduprevisora pues no hacía las auditorías de manera adecuada, sino que además no ejercían sanciones. Entonces aquí nos planteamos unos indicadores de salud y unos indicadores administrativos y financieros, más de 133 indicadores que iban a unos acuerdos de niveles de servicio y que implicaban la posibilidad de generarle sanciones, pero no se van a llamar sanciones porque no es factible, descuentos a la UPC que se les entregaba si no cumplían. Y esos descuentos obviamente iban por porcentajes, es decir, solo incumplir el 1% de esos indicadores implicaba que ya tenían un porcentaje de descuento hasta el 50%. ¿Por qué no más descuento a partir del 50%? Porque podíamos afectar la atención de la prestación del servicio, ¿vale? Sigamos. Esto, pues, para Bogotá en particular, no correspondía, pero para otras regiones sí, las zonas fronterizas, y nos planteábamos, por ejemplo, Girardot y Flandes le tocaba ir hasta Ibagué, cuando Girardot lo tenía aquí pegado. Entonces nos planteamos la necesidad de que si el maestro lo consideraba y su familia lo consideraba, podía ser atendido o cambiarse de región, y eso estaba contemplado en los primeros 4 meses. ¿Por qué no todo el tiempo? Pues porque a veces nos pasamos, entonces primero los primeros 4 meses me dejo atender aquí, pero cambié y luego me voy para allá, etcétera, etcétera. Entonces nos planteamos que en los primeros 4 meses del inicio del contrato la gente pudiera decidir dónde quería ser atendida para los municipios fronterizos. Sigamos. El tema del transporte y el albergue, cuando era fundamental hacer el traslado para la atención del paciente y de su familia en las mismas condiciones. Sigamos. Lo de los albergues,
el tema de las órdenes médicas como autorización, sigamos, el tema del cáncer de próstata para los mayores, para los hombres, entonces no pudimos tampoco lograr que fuera una puerta de entrada también porque no hay suficientes urólogos, pero sí hacer un programa para que los hombres pudieran hacerse su PSA y que si la PSA salía aumentada, directamente tuvieran puerta de entrada al urólogo. Lo mismo, hay una serie de programas para mama, para cáncer de cuello uterino, para la vacunación de la mujer, dentro de los indicadores de la salud, para la vacuna contra el VPH, fundamentalmente porque la vacuna del VPH está autorizada por debajo de los 18 años, pero médicamente se puede poner hasta los 50 años si uno quiere. El tema es que no estaba incluido, lo hicimos incluir para que las mujeres pudieran ser vacunadas si tenían una prueba negativa de VPH, pues recibieran la vacuna si lo consideraban. Después viene, sigamos, el tema del sistema de seguridad de trabajo del magisterio. Allí lo importante era no solamente la enfermedad laboral, la atención inicial de urgencias, del accidente laboral o de eventos laborales, la calificación del origen del evento, la calificación de la pérdida laboral, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades de origen laboral, sino que además era muy importante hacer la gestión de riesgo y todos los componentes de medicina preventiva, de medicina del trabajo del docente. Sigue un poco más adelante para que ellos puedan, un poco más, una más, a la que sigue, otra más. Sí, exacto. El programa de medicina preventiva, el programa de medicina del trabajo del docente, el programa de seguridad industrial, el programa de higiene, la vigilancia epidemiológica, los comités paritarios y las acciones relacionadas con la calificación de origen y pérdida de capacidad laboral de todos los maestros. Siguiente. Obviamente, toda la prestación de los servicios asistenciales. De esto me voy a adelantar un poco, sigue por favor, hasta donde hay unos cuadritos. Sigue más, ahí. El tema de la implementación de todo el programa de seguridad y salud en el trabajo implicaba un tema de dispersión muy grande en el país, porque hay más de 40.468 sedes. Y entonces eso tiene mucho trabajo, entonces el tema se planteó por etapas, una etapa 1, una etapa 2 y una etapa 3 para poder lograr la implementación, porque realmente es difícil, sobre todo en áreas donde pues existen un solo maestro. Y allí hay que llegar, porque todo el mundo tiene el derecho a recibir la atención, a recibir todas esas cosas. Y a que se puedan a tomar acciones para que efectivamente las condiciones laborales de los maestros rurales fueran adecuadas. Más fácil en Bogotá con los grandes centros, eso se planteaba mayores facilidades. El reto, sigue por favor, hasta donde dice, exacto, entonces ese reto operacional nos planteábamos porque los dividíamos en micro, pequeñas, medianas y grandes de acuerdo al número de trabajadores que se planteaban allí. Obviamente el objeto de la contratación y la estructura organizacional sigue hasta los acuerdos de niveles de servicio para lograr plantear eso. Sigue hasta donde dice acuerdos de niveles de servicio, indicadores para ANS. Sigue, por favor. Más, esto es donde todo del Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo. Exacto. Aquí plantea más o menos los componentes de los acuerdos de niveles de servicio. Siguiente. Estos son el número de indicadores en salud, administrativo, de componente financiero y de seguridad de salud en el trabajo, y los porcentajes de descuento según cada uno de los indicadores. Sigue, por favor. Esos porcentajes de descuento igual van asociados a una cláusula penal que también plantea una sanción pecuniaria que correspondería al 1% del valor pagado de la UPC o de lo que se planteó, lo que generó la pena. Sigue, por favor.
La gente dirá, bueno, y si se les da la gana de seguir incumpliendo, pues si se les da la gana de seguir incumpliendo, durante 3 meses seguidos de sanción de los acuerdos de niveles de servicio, podría ocurrir que se le quite el contrato. Está estipulado la eliminación del contrato. Y obviamente ahí disparar una serie de mecanismos para asegurar la atención del magisterio. Ahora, todo esto que estamos hablando acá, sigue por favor tranquila, ya me voy hacia el final. Todo esto que sí, ya siquiera hasta al final, no pasa nada. Ahora, todo esto que está planteado acá tiene una gran debilidad y es el flujo de recursos. Entonces, la ley 91 del 89 plantea la creación del FOMAC, no tiene personería jurídica, necesita la fiduprevisora para que haga la contratación, ¿sí? Y la fiduprevisora le entrega a los operadores el dinero. Tome la plata. Lo mismo que pasa con las CPS. Entonces allí tenemos doble intermediación. La fiduprevisora y las uniones temporales, los operadores. Y los operadores subcontrataban. ¿A quiénes? A los que de verdad iban a atender a la gente. ¿Sí? Seguramente un operador también va a tener sus clínicas y demás, pero no está en capacidad de hacer una red completa para poder atender todo Bogotá y Cundinamarca y además el Amazonas. Entonces, no está en capacidad, ningún operador, ni ninguna EPS. Esa es una de las grandes dificultades. Entonces, allí, y nosotros nos planteamos, siempre que existe una intermediación, existe un foco de corrupción. Y existen múltiples mecanismos de corrupción. Por ejemplo, entonces, voy a hablar directo con los que tenemos aquí, porque Servisalud recibe su UPC por todos los afiliados que tiene, y entonces ellos subcontratan y le dicen a una clínica, atiéndame esta población de esta zona, pero la UPC no es la misma que recibieron ellos. Ya le bajaron un montón de dinero. Pero además le glosan a la clínica y después, además de eso, le dejan de pagar durante 2, 3, 4 meses y entonces la clínica está ahorcada y dice, yo no lo voy a atender. ¿Por qué? Porque no tengo cómo atenderlo, no tengo plata. Y entonces ya lo dejo de atender y el señor operador dice, problema de ustedes, yo ya tengo esta otra clínica porque lo prevén y contrata otra clínica. Y empieza el mismo ciclo y a ese le siguen debiendo. Y venga y cóbreme. Pero ya el operador recibió la plata. Además de otras formas de sacar el dinero, por ejemplo, el tema de los medicamentos, comprándolo más caro, haciendo recobros, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen que todas las formas de intermediación generan eso. Eso no era factible desaparecerlo hasta que no se, digamos, modifique la ley 91. Pero sí existen mecanismos para poder quitarle el manejo de los dineros y hacer, por ejemplo, lo mismo que nosotros nos planteamos en el proyecto de ley 339, que es el giro directo. Usted administre, pero le pagamos directamente a las clínicas y hospitales, que era un punto en particular. El punto es que el giro directo, la fiduprevisora no tiene la capacidad de hacerlo, a pesar de que se le pagan 70.000 millones para esa situación, pero, y mensual. Pero entonces, ¿cómo hacer el asunto? Pues realmente era una de las grandes dificultades, sigue siendo una de las grandes dificultades y es uno de los planteamientos del gobierno nacional. Frente a lo que está ocurriendo actualmente, frente a las denuncias que se hicieron de corrupción, todos sabemos que hay corrupción, el problema es demuéstrelas, ¿sí? ¿Qué hacer? Entonces, primero, lo más importante, uno, garantizar que no se afecte la prestación del servicio en salud. Ese es un primer punto, ya lo hicieron, ya hicieron una prórroga
que todos pensaron que iban a saltar y a decir no, pues, son 6 meses más de negocio, imposible que no vayan a aceptarlos. A eso el FOMAC y la fiduprevisora se adelantó. Habría que haberle hecho nosotros sí para mejorar los acuerdos de niveles de servicio, en eso estamos, exigiéndole esa situación, pero yo creo que van a quedar en las mismas condiciones en las que están actualmente por 6 meses. Sin embargo, pues ese es un primer punto. Un segundo punto, que se va a trazar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ese es un punto que hay que plantear porque no solamente está afectado porque hay un presupuesto corto, sino porque además no se ha definido cómo se va a garantizar económicamente todo lo que sigue, porque es que para seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, para una persona cualquiera, ellos aportan, el empleador aporta y el gobierno aporta y se le entrega de manera tripartita a una ARL. Una de las cosas que planteaba el gobierno de Duque era entreguemos a las ARL, pero lo que nosotros sabemos es que las ARL nunca hacen nada, sino que se quedan con la platica ahí en el bolsillo y chao. Entonces nos planteábamos la necesidad de generar operadores completamente distintos. Y aquí hay una deuda del gobierno nacional con el magisterio porque pues el problema es que el empleador y el gobierno son uno solo. Ese es el gran problema frente a ese componente. Y el otro punto es los mecanismos de vigilancia. Entonces se han planteado frente a este escenario la posibilidad de que el gobierno ya con voluntad política tenga dos cosas. Uno, meter la superintendencia y organismos de control dentro de esta situación. Y dos, hacer que otros organismos que tienen la capacidad y el conocimiento de vigilancia y control, como la ADRES, también se metan allí. Allí hay que plantearse muchas cosas, convenios interinstitucionales, bueno, un montón de cosas, pero digamos que hasta ahora no conocemos la propuesta del gobierno. Nosotros ya nos habíamos planteado el giro directo, no lo pudimos ganar dentro del FOMAC porque la fiduprevisora se opuso permanentemente al giro directo, pero ya con el hecho de que el gobierno entre, pues bueno, allí se plantea, digamos, un panorama completamente distinto. Yo creo que lo importante en este momento es, uno, que no se afecte el régimen de excepción. Es falso que el 339 contemple que que se ha tocado los regímenes de excepción. El artículo 121 del 339 fue votado por mayoría y el artículo 121 mantiene los regímenes de excepción. Entonces, es falso que se plantee. Me imagino que habrán 1000 preguntas, así que vamos. Vale. Espero que haya más o menos sido claro. Y vamos a plantear, buen día, ¿en qué consiste el régimen especial o excepcional en salud del magisterio? ¿Qué tenemos de diferente a la población? Yo creo que lo respondí, o sea, básicamente el régimen de excepción se plantea, la UPC es mucho más grande, es 1.62, si la UPC del sistema general es de 1.200.000, la UPC del magisterio es de 2 millones de pesos, 2,5 millones más o menos, eso es bastante. Después de Ecopetrol es la UPC más elevada. Ecopetrol es 10 veces el valor de la UPC general, es decir, más o menos está por los 10.600.000, el del magisterio está en 2.500.000, 2.400.000 más o menos. Entonces allí es importante hacer valer ese dinero, o sea, tienen que tener una situación especial, pero hombre, que sea real. Sí, o sea, no podemos defender un régimen de excepción donde las condiciones sean peores que el sistema general. Y hay que asegurarse eso, y yo creo que en ese sentido, apartándome del tema absolutamente político, creo que vale la pena hacer un esfuerzo para poder tener un mejor sistema si hay una voluntad política para eso.
ya desde lo personal, ojo, desde lo personal, yo me planteo que los regímenes de excepción en algún momento tienen que desaparecer. Como cualquier lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque debe existir un sistema único de salud. Entonces no puede haber, digamos, diferencias en el ejercicio del derecho en ningún colombiano, ¿sí? Pero actualmente es un derecho adquirido y hay que defenderlo, ¿sí? Eso es importante allí. Con las situaciones del FOMAC, ¿qué va a pasar con la salud del magisterio? También, o sea, hasta ahí estos 6 meses y lo que siguen son negociaciones y unas mesas técnicas para garantizar que parte del modelo que ya habíamos estructurado, que es bastante más progresivo, se mantenga, porque además está muy cerca de la ley, del proyecto de ley 339 en cuanto a promoción, prevención y demás. Aquí hay que, esto es una cosa que yo me planteo defender, hay que defender las sedes exclusivas. ¿Por qué? Porque no hay, digamos que, aunque se apruebe la 339, no hay suficientes CAPS ni de calidad suficiente para atender al magisterio. Entonces, por lo pronto, hay que defender las sedes exclusivas, ¿cierto? Eso es importante allí frente a eso. Y después, el tema de defender mejores sitios de atención y la posibilidad de elegir es válida, en tanto que uno tiene que tener claro que uno no puede, hay unas limitantes para elegir. Es decir, si nosotros vamos a decir que nos atiendan y que todos nos atiendan en la Fundación Santa Fe, pues no es factible, porque no va a tener la capacidad de atender la Fundación Santa Fe a todo el mundo. Entonces, sí que exista la posibilidad, mire, aquí está la espera para un trasplante de riñón o para un reemplazo de cadera y le queda dentro de 6 meses. Allá, señor, se lo hacen en un mes. ¿A dónde va a ir? Pues allá. No, yo espero. Bueno, espere. Es su decisión frente a eso. Ojo que va a tener una artrosis más severa, tiene más riesgo. Entonces, eso digamos que tiene unas limitantes. La salud, un conjunto de bienestar, es un reto para las instituciones de salud o un desafío para las instituciones educativas, ambas. Las instituciones educativas se debe plantear como un elemento importante para el sistema de salud. Les voy a poner un ejemplo, el dengue. El dengue es, digamos, una enfermedad de transmisión y tiene que ver con el mosquito. Los mayores sitios o los mayores afectados son las comunidades educativas para el dengue y se requiere, para poder hacer unas acciones adecuadas, de la comunidad educativa en general, profesores, alumnos, padres de familias y su entorno, para poder hacer el control del dengue. Entonces, yo creo que es un reto muy importante, entendiendo que la sociedad entera debe plantearse la salud como un derecho, y para poderlo ejercer, igual que la educación, tenemos que defenderla y aportar todos. ¿Por qué no se ha buscado que el FOMAC tenga personería jurídica? Porque hay que cambiar la ley. Sencillo, ¿sí? Hay que cambiar la ley, y para cambiar la ley, pues hay que buscar un momento adecuado y una correlación de fuerzas adecuadas, porque si no, si cambia, tiene que cambiar para mejor. Si vamos a entregarla para que la tumben y la desmejoren, pues estamos perdidos. ¿Por qué razón disminuyeron las especialidades de urgencias en la Clínica Azul? Bueno, esto sí es una situación que corresponde al operador. De hecho, yo no entiendo, por ejemplo, por qué no hay medicamentos y le negaron medicamentos porque ya se iba a acabar el contrato. Eso es una acción demencial que viola los derechos de las personas. Y yo creo que aquí sí es importante que se fortalezca el tema de las veedurías de los maestros, pero además aquí dentro de este modelo sí nos planteamos la necesidad de que las veedurías fueran tenidas en cuenta dentro de los mecanismos de evaluación de los operadores, que no actualmente, sí, yo me quejé, bueno, quéjese,
Y hasta ahí, no, ahí están dentro de los acuerdos de niveles de servicio que las PQRS y los informes de veeduría están incluidos dentro de los elementos de evaluación de la interventoría para poder renovar la contratación. Sí, voy. ¿Cómo lograr la atención de los médicos particulares con los que se tienen convenios dejen de tratar al docente o su familia como clientes de segunda? Eso es absolutamente cierto y eso depende de la cantidad de dinero que entra. Eso es así, real, crudo, terriblemente crudo, porque es que desafortunadamente la salud está deshumanizada en tanto que se ve como un negocio, ¿sí? Para todos. Y el médico, con la atención de los maestros, si aquí me pagan más y continuo, pues los atiendo acá y allí, de verdad a mí me da vergüenza, pero yo he escuchado, me toca atender a los maestros, es grotesco, y me toca atenderlos un poco porque se genera esa situación de no me pagan y encima de eso me toca atenderlos, ¿sí? Es una correlación, entonces depende de eso, y eso depende del flujo de recursos. No debería ser así, claramente, porque la ética y el principio ético de los médicos no debería plantearse esa situación, pero ocurre, y en tanto ocurre no solamente para los médicos, sino para todos los trabajadores de la salud. ¿Hay desabastecimiento de medicamentos? No, no hay desabastecimiento de medicamentos. Hay digamos, una situación en la que se están escondiendo los medicamentos, porque si hubiera desabastecimiento real, yo no podría ir a la farmacia a comprarlos, ¿sí? Eso es absolutamente claro y además ya lo denunciaron porque es una situación creada realmente, ¿vale? En trampa, pan. ¿Cómo lograr que la atención en el Hospital San José sea igual? O sea, es que hay mucha gente en el Hospital San José. El Hospital San José atiende a todo el mundo. Sí, y eso es una situación. Yo creo que lo que hay que hacer es que tengamos la posibilidad de control, de elegir dónde me atienden de mejor manera y de manera más oportuna. Es la única manera. En la medida en que estemos amarrados a que nos digan, usted se tiene que atender allí y pare de contar, pues esto no se puede mejorar. ¿Sí? Si el Hospital San José puede competir o viene otro y le dice, no, venga que yo lo atiendo mejor para este lado y páguenme a mí, pues el Hospital de San José o mejora o se queda sin pacientes. Así es. Ellos son tranquilos porque pues les pagan y se acabó el asunto por cada una de las personas. Si hay que reformar la ley 91, esta debe pasar por el Congreso, sí. La prórroga es de 6 meses, sí. Y esperamos que no sea de más y para eso sí necesitamos trabajar duro frente a eso. ¿Alcanzará el tiempo para dicha reforma sin que afecte la salud del magisterio? ¿Se refiere a la reforma de la ley? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Se refiere a la ley 91? Yo creo que hay que plantearnos un momento distinto para eso. Yo creo que incluso hay que esperar a que pasen la reforma de la salud y la reforma laboral para poder plantear otro tipo de situaciones y hacer cambios o modificaciones de la ley 91. Es un tema de correlación de fuerzas, sin duda. ¿Qué periodicidad tendría la entrega de lentes o gafas del usuario? Esto está planteado anualmente y en el contrato. Estaba planteado, porque se paró. El tema es que también estaba planteado que se pudieran definir el tipo de gafas, por ejemplo, no unas para cerca y otros para lejos, sino de acuerdo a lo que el especialista les formulara. Si son progresivos, progresivos, porque simplemente tendría que justificar el hecho de que fueran progresivos. ¿Cuál sería la mejor manera de evitar tanta intervención donde se presume que hay corrupción? Quitándole el manejo de los dineros, que es lo que se plantea aquí. Sí, eso es de los dineros. Para ellos es corrupto porque les llega la plata y de ahí para allá hacen lo que se les da la gana y los controles y vigilancia no existen.
Si le quitamos el manejo de los dineros, se logra. Se habla de corrupción en el FOMAC desde la presidencia. ¿Qué viabilidad puede haber de que se haga investigación especialmente? Yo creo que eso sí, no lo puedo contestar yo, pero sé que está en camino, en curso. Hay que exigirle al gobierno nacional que termine de hacer la investigación y que saque las denuncias que corresponden. Que la hay, eso, pero hay que demostrarlo, sin duda, frente a eso. Hay que defender la ley 91 del 89, sí, lo que yo les decía, es un derecho adquirido y hay que defender los derechos adquiridos. Después de unas luchas como las que se vivieron para poder obtenerla, no se puede dejar de defender. Sin embargo, hay que plantear y ser inteligente que eso fue preconstitucional, que las condiciones son completamente distintas, han cambiado y que esta defensa hay que hacerla de otra manera. ¿Cómo ve la intermediación como parte del problema? Es el problema fundamental, la intermediación y la corrupción, sin duda. ¿Por qué no dentro de los planteamientos no se haya amplia referencia o promoción a la prevención como mecanismo prioritario de atención? Reconoce que el tratamiento más costoso que la capacitación, nutrición, alimentación, talleres de cocina, actividades. ¿Qué planteó la medicina ancestral? Miren, esto de la medicina ancestral, lo otro está claro, o sea, es fundamental la promoción y la prevención como elemento más importante, pero el tema de la medicina ancestral y en el servicio de salud del magisterio estaba incluido igual que la medicina alternativa como elemento importante. Solamente que nosotros exigíamos en el tema de medicina alternativa que fuera ejercida por un médico, porque medicina alternativa, acupuntura o homeopatía hecha por quien no sería médico es un riesgo en tanto que no reconoce ciertos signos de alarma que el médico puede decir, oiga, no está funcionando, le toca operarse, ¿sí? No voy a tratar un cáncer con homeopatía, por ejemplo. Entonces, pero sí estaba planteado. Son muchos los inconvenientes que se presentan en el servicio de urgencias e ingreso a hospitalización. Esto debido al escenario de hacinamiento que tienen los hospitales. Pasa exactamente por lo mismo. Y eso también nos lo planteábamos nosotros. Por ejemplo, el tema de las entidades acreditadas. Hay entidades acreditadas que tienen, digamos, un hacinamiento grandísimo. Que se los voy a poner en contexto. La Subred Sur está acreditada. Vaya y atiendes en una entidad acreditada como la Subred Sur con el hacinamiento que corresponde. El Pablo Tobón Uribe en Medellín está acreditado y la gente está haciendo las filas gigantescas y las líneas de espera porque solamente hay 56 entidades acreditadas en el país. Entonces no aguantaba frente a esa situación y depende entonces de que tengamos la posibilidad de salirnos de una integración vertical que generan los operadores. Doctor Bayona, es evidente que el alcance del 0,5 son muy significativos, es necesario que, pues son garantistas de verdad del derecho fundamental a la salud del magisterio colombiano. Usted habla en pasado con la suspensión del proceso y la revisión de la situación de contratación de la fiduciaria. ¿Cuál es la expectativa de estos importantes avances? No, pretendemos defenderlos todo el tiempo, que es lo que yo les decía, o sea, es muy importante que defendamos el tema de la promoción y prevención y todos los derechos que nos planteamos allí, que en realidad son derechos que ya deberían tener, sino que se lo están pasando por la galleta, y frente a un modelo que busca, o frente a esta situación que lo que busca es quitarle el manejo de los dineros a los operadores, uno plantea que debe seguir defendiendo esta situación. Y bueno, por supuesto que necesitamos vigilar y evaluar digamos, las propuestas del gobierno. Mientras tanto, creo que no vamos a poder mejorar estos 6 meses, pero sí podemos fortalecer el tema de las veedurías y hacer que podamos exigir con mayor fuerza y tenerlas en cuenta para lo que viene en la licitación. Digamos
que en la licitación podríamos plantearnos, entre otras cosas, el número de PQRS por regiones y operadores, que es uno de los elementos que tenemos allí para plantear. Entonces hay que seguir haciendo la denuncia, seguir haciendo esta situación y buscar un mecanismo desde FECODE para que exista un mediador, digamos, vocero por parte de FECODE frente al operador para exigir, por lo menos en términos de aquellas PQRS que tienen afectación directa a la vida. Participación y compromiso de los padres de familia frente a los procesos escolares de los niños y jóvenes. La ley contempla exigir a los padres de familia un compromiso verdadero ante la formación escolar de sus hijos que busca una calidad de evaluación. Eso creo que era la pregunta para la anterior. Si somos sistema de salud asistencial, ¿qué país o lugar del mundo tiene un sistema que tenga mejores condiciones que podamos implementar? Uy, muchos. Un mundo. Mira, olvidémonos de Cuba. Vamos a eliminar a Cuba del punto, porque ellos tienen, Cuba en particular tiene una gran deficiencia en la red hospitalaria, una grandísima deficiencia. Sin embargo, tiene mejores, digamos, indicadores de salud que nosotros, pero muchísimo mejores, que están incluso por encima de Canadá, de Alemania, en algunos de los indicadores. Entonces, porque la promoción y la prevención es muy fuerte. Listo. Entonces, olvidémonos de Cuba. Planteémonos Costa Rica, Chile, hasta Perú tiene mejores indicadores de salud que nosotros. Ecuador, Brasil. Nosotros estamos en unos indicadores de salud absurdos. Y se plantean por la intermediación. Les voy a poner un ejemplo que me atañe a mí, porque yo me dedico ahí a operar cáncer de estómago y otros cánceres. Chile, Costa Rica, Japón y Colombia son los 4 países del mundo con mayor cantidad de cáncer en el mundo. En Chile, en Costa Rica y en Japón, el porcentaje de cánceres detectados es así: 80% de cánceres tempranos, 20% de cánceres tardíos, es decir, que los cánceres tardíos tienen peor pronóstico y se van a morir. En Colombia, perdón, en Colombia está al revés: 80% de tardíos, 20% de tempranos, si no es menos. Entonces, sí, definitivamente existen muchos espacios en el mundo, geográficos y sistemas de salud, que sin ser buenos o excelentes, son muchísimo mejores que el nuestro. Ni les digo el tema de mortalidad materno-infantil, etcétera, etcétera. El tema del sistema de vacunación es bueno en Colombia, pero tuvo un deterioro muy importante con pandemia. ¿Cuál sería la mejor opción para un excelente servicio de salud en magisterio según su experiencia y conocimiento? Yo creo que si le quitamos el manejo de los recursos, si tenemos un operador administrativo que gestione el riesgo en salud, el riesgo financiero, que ejerza la auditoría, podrían abrirse la red y tendríamos la posibilidad de un mejor servicio. Entonces, a este operador habría que exigirle promoción, prevención, gestión del riesgo financiero, gestión del riesgo en salud, y pare de contar. Y la red, pues una red abierta en donde la competencia tenga que ver con la calidad, con la oportunidad, con la progresividad, con la tecnología, con la buena atención y no lo que nos está pasando ahora. Muchas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.